Hola, saludo cordial para todos y todas. Mi nombre es Steven Flores, estudiante de octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Rectoría Orinoquía, Villavicencio Meta, Colombia. Esta pieza audiovisual se hace en marco del cumplimiento del parcial del primer corte del curso Electiva Lenguaje, Literatura de No Ficción, en la cual se nos encomendó realizar un video en el que explicáramos por qué el libro, que en este caso escogí yo, La Cuarta Espada, corresponde al género de literatura de no ficción, así que estaremos abordando este tema en el día de hoy. Para darle un poco de contexto a este video, es necesario hablar de los componentes vistos en clase y los iré desarrollando haciendo una asociación con el libro La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo para darle un poco más de dinámica al video y que no sea tan plana la información y la explicación. Entonces, cuatro de estos componentes. Un primer elemento o un primer componente es la literatura, la definición del concepto de esta palabra. En líneas generales, la literatura es el arte de la expresión de la palabra, ya sea de manera escrita o de manera verbal. Una característica muy importante y principal de la literatura es que al ser un arte tiene como objetivo o como fin estimular los sentidos del ser humano. Esto si lo concebimos desde un punto de vista artístico. Otro de los componentes importantes o de las características es que refleja la cotidianidad del ser humano o de las personas, más allá de agregar adornos estéticos o que le puedan dar un poco de ficción a las historias, siempre tiene que al lector llevarlo a alguna época de su vida o reflejar verosimilidad con la cotidianidad del ser humano y de la vida normal. También tiene que mostrar diversas facetas del ser humano. Tiene que ir creando personajes además que va relacionado con lo anterior y es demostrar a través de sus personajes pues facetas que vayan también cambiando a través del tiempo con la evolución de los personajes. Es la creación de historias. Historias que, aunque parezcan un poco irreales, no se alejen de la verosimilidad. Y además crear también algunos mundos, ya puede ser un poco de fantasía, pero siempre manteniendo un toque de verosimilidad. Un tercer componente es la definición de literatura de no ficción. La literatura de no ficción se refiere a una fusión híbrida que toma elementos del periodismo y elementos de la literatura para contar una historia. Una historia que, y aquí viene la primera característica y fundamental de la literatura de no ficción, que sea basada en hechos reales, es decir, toda historia o todo aquello que se cuente a través de la literatura de no ficción tiene que estar basada en hechos reales. También para qué? Para que remueva la memoria histórica. Esa también es una de las características importantes. Tiene que llevarnos a un lugar específico en el tiempo para que entonces así se cumpla con esta característica de remover nuestra memoria histórica. También hay características muy importantes ya dentro de los textos que es que se utiliza un narrador testigo, es decir, que otras personas u otras fuentes, como por ejemplo puede ser un elemento del periodismo, van contando la historia por el narrador. El narrador toma como un protagonismo de segundo plano y deja que sea historias o que sea las fuentes quienes vayan contando la historia por él y él solamente tiene un papel entre comillas de transcriptor de todo lo que ellos le van diciendo, obviamente no dejando de imponer su estilo, que esa es una característica pues importante de la literatura. También otra de las características es que se ahonda en la psicología de los personajes o en su biografía, es decir, va haciendo el recorrido psicológico a través del tiempo, ya puede ser desde la infancia hasta la última etapa de su vida de los personajes y cómo evolucionan psicológicamente. ¿Sí? Una tercera o una quinta característica es la de escena por escena, contar la historia, más no repetir, no hacer una narración cronológica. Para esto que no se vea muy plana la narración y no se vea muy plano el texto y no se aburra al lector. Es decir, puede que en un momento el autor esté describiendo una escena más bien y después se salte a otra parte de la historia, pero sin embargo no tiene que dejar de enganchar al lector más allá de que salte de una escena a otra, pero no, ese es un objetivo principal, que digamos no sea muy lineal, que no sea escena por escena y cronológicamente, sino que pueda tener alteraciones sin dejar de enganchar y sin dejar de entretener al lector. Y otra característica importante es el diálogo realista, es decir, que todo lo que se cuente allí sea cierto o que por lo menos tenga cierta verdad o que la gente pueda pensar que eso es cierto, ¿sí? Que tenga
verosimilidad, que eso hace parte también importante de las características de la literatura. Pero les había hablado que iba a ir haciendo una asociación entre el texto de la cuarta espada y lo que les acabo de explicar, todos los 4 componentes. Entonces, empecemos con esto. ¿Por qué entonces es literatura el texto de Santiago Roncagliolo? Sencillamente porque, como les decía, la definición de la literatura es el arte de la expresión de la palabra, que podía ser verbal o que podía ser de manera escrita. Pues aquí ya Santiago Roncagliolo, obviamente, al contar una historia escrita, cumple con esa característica, que obviamente es a pesar de que no es en un mundo de ficción, por lo que pues obviamente no es literatura de no ficción, pero sí va construyendo personajes, más allá de que obviamente no los construye él como tal, sino que va yendo a las fuentes y va haciendo una investigación para construir esos personajes, pues los va haciendo y va también atravesando mundos, en este caso pues el escenario principal, que es el país de Perú. Refleja la vida cotidiana, características de la literatura. Obviamente no todas las personas sufren, o en general no todas sufren una historia como la que tuvo Abimael Guzmán, pero sí tiene que ver con con muchos episodios del mundo. Podemos hacer una analogía con eso, por ejemplo, en nuestro país, con la guerrilla de las FARC, con la guerrilla del ELN, el M-19. Es más, yo cuando iba leyendo el texto iba recordando e iba haciendo en mi memoria, como que iba removiendo mi memoria para trasladarme a lo que sucedía aquí en Colombia también. Eso también cumple con otra característica, que cuál es, la estimula los sentidos, es decir, genera emociones. A mí me generó esa sensación de que iba haciendo como una analogía o una comparación con lo que aquí pasamos en nuestro conflicto armado con la época de violencia en el país. Y también cualquier persona, por ejemplo, del Perú, cualquier persona que se vio relacionada en esa época, directa o indirectamente, con el tema de Sendero Luminoso, obviamente va a tener se va a generar emociones, ya sea de alegría, de tristeza, de ira, recuerda. Eso es estimular los sentidos. Entonces ahí también cumple una característica importante el texto La Cuarta Espada. En literatura de no ficción, ¿por qué? Porque recoge elementos de la literatura como los que mencionaba ahorita, y también recoge elementos del periodismo. ¿Qué elementos? Para mí el más importante es la investigación, y la investigación constante a través de la consulta permanente de las fuentes, que eso es algo importante y una ciencia del periodismo. ¿Qué es eso? La investigación. Él iba investigando a través de la hermanastra, que no pudo contactar en un inicio, a través del hermanastro, que pudo tener una charla en el bar. Ahí va a través de su fuente más principal y que se fue desarrollando a lo largo del texto, que fue la que más se notó, que es la Comisión de la Verdad. Fue investigando también a través de testimonios de policías, por ejemplo, de este señor Jiménez, que fue uno de los importantes en la retención, o en la detención más bien, de Abimael Guzmán, en participantes o en integrantes que ya estaban presos de Sendero Luminoso, en el testimonio de su profesor más importante, que fue el señor Rodríguez Arenas. Es decir, siempre fue tratando de consultar fuentes que alimentaran su relato. Eso es importantísimo del periodismo. Otra cosa importante, dos cosas importantes que yo por lo menos noté en todo el texto, en toda la historia, es que él tenía un lenguaje muy llano, era un lenguaje muy simple de entender, no hacía demasiadas figuras, no tenía un lenguaje que no se pudiera entender, era un lenguaje que estaba al alcance de la mayoría de las personas. ¿Sí? Eso también es una característica del periodismo, que como se tiene que llegar al público y ojalá a la mayor cantidad de público posible, tiene que ser en un lenguaje general, ¿sí? Universal, para que se pudiera entender. Y también la imparcialidad. Siempre él mantuvo una imparcialidad para no parecer que él estaba a favor o en contra de Sendero Luminoso. Una parte importante de esto es cuando él hace memoria o hace ilusión o investiga también la arbitrariedad y todos los abusos, los excesos que cometieron las fuerzas policiales, las militares y policiales del Estado peruano en la época de Sendero Luminoso, que trataron hasta de igualarse violentamente con lo que hacía Sendero Luminoso, y eso él también lo retrata en el libro para pues no parecer que estaba a favor o en contra de una u otra parte.
Por supuesto que es una historia basada en hechos reales. Sendero Luminoso existió en una época de violencia del Perú, fue un grupo guerrillero, su máximo cabecilla fue Abimael Guzmán, todo eso existió y todo eso lo retrata en su historia, entonces cumple con la característica principal de literatura de no ficción. También nos conlleva o nos hace remover nuestra memoria histórica. Por supuesto que lo hace, con lo que yo les decía anteriormente. Cualquier persona que lo haga, obviamente, va a recordar historias que son parte de la historia nacional del país de Perú. Utiliza un narrador testigo. Por supuesto que a través de las fuentes, como yo les mencionaba anteriormente, como característica del periodismo, él fue como describiendo cada cosa que le iba contando cada fuente, cada persona, cada testimonio. Él más que transmitir una idea de él, siempre fue como transcribiendo y describiendo todo lo que yo les decía para alimentar su historia. Ahonda o profundiza en la psicología de los personajes, en la psicología de Abimael Guzmán muchísimo más, porque al inicio habla de su infancia, del abandono que sufrió, de que era un niño introvertido, de que después empezaron a notar muchos rasgos de intelectualidad, que era un niño dotado intelectualmente, que era muy inteligente, luego que esa personalidad se trastocó al tener un episodio de amor, al tener un episodio que lo afectó en el amor, que fue que el papá de su enamorada no lo dejó seguir detrás de ella porque él no era un hijo legítimo y en ese tiempo se jugaba mucho con el juego de, valga la redundancia, con el juego de intereses para tener, digamos, posesión de la herencia del papá y como él no era un hijo legítimo, pues no lo podía hacer, entonces por eso el papá de su enamorada decidió alejarlo de él, pero también hablan de que pudo haber sido una película soviética que él vio, o el hecho de la represión a unos jóvenes de un colegio a cargo del general Odría cuando él estaba pequeño, o también de cuando su profesor Rodríguez Rivas, perdón, lo envió a hacer un recorrido o lo mandó a hacer una barriada en barrios populares del Perú y él empezó a ver la desigualdad en su país. Entonces eso es remover digamos, profundizar en la psicología de los personajes. Otra es que no recurre escena por escena a una narración cronológica. Y obviamente esto lo hace, por ejemplo, al inicio cuando habla de la infancia, él de una vez como que nos manda a otra época cuando ya Ismael Guzmán estaba mucho más grande, cuando ya hacía parte de Sendero Luminoso, cuando Sendero Luminoso ya estaba en acciones militares. Y obviamente pues ahí nos traslada de una época primaria a una que ya está más avanzada. En otra, por ejemplo, al inicio, también es sobre el inicio, cuando él tiene la conversación con el hermanastro en el bar, él la deja hasta ahí y recién hasta el final toma un fragmento o unas palabras que le dijo él para consignarlas en la última parte de su libro. Sin embargo, uno como lector obviamente se acuerda porque como lo mantiene atento, se va a acordar de que esa última parte tiene que ver con el inicio del libro, es decir, pasó mucho tiempo, no hay una relación cronológica, pero se entiende, el lector lo puede entender. Eso es una muy buena estrategia. Otra es, por ejemplo, cuando él habla de su infancia, de Santiago Roncagliolo habla de su infancia, de cuando él jugaba ajedrez, no sé qué. Y también eso lo hace cuando se está hablando de las acciones militares de Sendero Luminoso. Es decir, una cosa no tiene que ver con la otra, por lo menos cronológicamente en el tiempo, pero sin embargo mantienen enganchado y atento al lector. Como recta final de este video iré haciendo un resumen del texto La Cuarta Espada y iré tomando algunos ejemplos para relacionarlos con la literatura de no ficción. Entonces, en un inicio, el autor Roncagliolo empieza a construir la historia de Abimael Guzmán o su infancia, empieza a recorrer en su infancia, a construirla, a hablar del abandono de su madre y que después su madrastra Laura le pidió al papá que lo trajese a vivir con ellos por todo lo que le estaba pasando en su ciudad de origen y luego él se va a vivir con sus hermanastros, con su hermanastra, con su papá, ingresa al colegio La Salle, que era un colegio religioso donde le imponían muchos valores, muchos asuntos morales. Después cuando fue creciendo entonces que ya fue tomando muchos aires de la intelectualidad, que ingresó a la universidad, después que se hizo profesor y que desde allí entonces ya empezó a marcar una ideología o se empezó a marcar, sí, ya como a transmitirle una ideología a través del adoctrinamiento a sus estudiantes. Era como el trabajo ideológico, que era como
como adueñarse de las cabezas de los estudiantes. Eso hizo a él como profesor para después progresar en su lucha revolucionaria. Entonces era muy marcada el aspecto ideológico cuando él fue profesor a sus estudiantes. Luego que él conoce a su esposa ahí, Augusta Latorre, que la describe Santiago como una persona decidida, como una persona líder. Por ejemplo, eso también hace parte de una característica de la literatura de la literatura de no ficción, y es que hoy la literatura más bien, que es la caracterización de los personajes, toma diversas facetas del ser humano, los caracteriza. Después que entonces se empieza a hablar de que él no quiere una guerra sin armas, sino una convicción ideológica en ese momento. Todavía no estaba pensando en el brazo militar o tomar ese brazo militar, en fortalecerlo, sino más bien en la ideología. Para Abimael Guzmán primero era la ideología y después las armas, porque si construía o mantenía una fuerza ideológica muy fuerte a través de sus estudiantes y de las personas al que llegaba después, cuando ya se iban a tomar las armas, era muy difícil que las pudieran dejar, porque ya estaban muy adoctrinados. También aquí habla de que los seguidores más importantes para él eran Mao Zedong, eran Marx y Lenin, y que por eso se llama la cuarta espada, porque él quería ser la cuarta espada del comunismo. Después de Marx, después de Mao y después de Lenin, quería ser él, y le llamaba eso el gonzalismo, porque él también se hacía llamar como Gonzalo. También nos habla después de que él no quería entrar a la política nacional porque le parecía que eso era como mezclarse con la burguesía, con lo que ya estaba establecido, y que él quería cambiar todo eso. Por eso su única intención era la revolución de conciencias en ese momento y después las armas. Ya en una segunda parte, entonces él ya nos empieza a hablar de todas las acciones militares que empezó a tener Sendero Luminoso. Por ejemplo, nos habla en la psicología, por ejemplo, cuando habla de la psicología del personaje, un hecho puntual es cuando el profesor Tapia habla de la muerte del Che Guevara y lo halaga un poco, y después Abimael le recrimina por eso, porque lo trata al Che Guevara como un tipejo, como una persona que puso en Cuba un estado burgués avanzado, pero que no es revolucionario. Entonces se genera mucha cólera le genera mucha cólera todo lo que ha dicho el profesor Tapia. Eh, bueno, también entonces después habla de que ya cuando empiezan a tomarse, digamos, sobre todo el campo, porque también eso era importante, que para Iván Guzmán era más importante que la revolución fuera de la ciudad al campo, que del campo a la ciudad, que de la ciudad al campo. Entonces desde el campo empieza a tomar mucha fuerza y mucho cariño Sendero Luminoso. Después que entonces el gobierno trata de igualarse militarmente con ellos y fundan los Inachis, que son campesinos entrenados por las fuerzas del Estado y que empiezan a cometer muchas arbitrariedades. Se vuelve muy violento esa época en el Perú. También que el Sendero Luminoso empieza como a tratar de darle golpes a la fuerza pública, las fuerzas armadas, para herirle su orgullo, por ejemplo con la liberación de unos guerrilleros en marzo de 1982, en los cuales liberaron a 78 guerrilleros. Después empieza a hablar de los abusos policiales. También ahí hay un momento donde Santiago Roncalilo, a través de la investigación, retrata el sufrimiento de una madre y de un joven que fue torturado, que fue asesinado, que fue abusado por el Estado, ¿sí? Después entonces habla también de los apagones, que eso lo hacían como una forma de atemorizar a la población y decir, bueno, aquí estamos nosotros y llegamos para quedarnos, cuando ya entonces se fueron hacia la ciudad, porque empezaron a entender que ya su trabajo en el campo había pasado y que había que ir entonces a la ciudad. Los campesinos también empezaron a sentir mucho el abuso también de Sendero Luminoso, que ya tenían una exageración y un radicalismo en todo lo que hacían. Entonces empezaron como a empezar a involucrarse un poquito más, o al verse más afines más bien eran con el ejército, con la policía. También hablaba de que Abimael Guzmán había creado una imagen muy fuerte dentro de todos los integrantes de Sendero Luminoso, y que lo que querían hacer era una entronización de Abimael Guzmán, que era la cabeza principal, casi que un dios dentro de la organización. Que el único pensamiento guía era el pensamiento del comandante Gonzalo, o del jefe Gonzalo, que era el mismo Abimael Guzmán.
Después también nos transmite que Augusta Latorre, que era la compañera sentimental de Abimael Guzmán, muere, pero que después nos dice que era como un crimen más bien pasional, ¿sí? Generado por Abimael Guzmán y por después su esposa, que iba a ser Elena Iraparraguirre. Y ya sobre el final del libro, entonces nos habla de toda la inteligencia que empezó a hacer el policía Jiménez, señor Jiménez, que empezó ya no tanto a involucrarse en un sentido de las armas, sino que entendió que no había que igualarse con los abusos de Sendero Luminoso, sino que había que involucrarse más bien desde un sentido de la inteligencia, que así se iba a capturar finalmente o desmantelar a Sendero Luminoso o capturar a su jefe principal, que era pues Abimael Guzmán. Entonces ya empieza él como a infiltrarse dentro del Sendero Luminoso, empieza también a hacer traicionar a muchos de los integrantes, a que hayan delatamientos, a que hayan traiciones, se hacen allanamientos, y todo eso conlleva a la captura de Abimael Guzmán. Y ya pues en la última parte sí él habla de todo el proceso de paz que se empezó a llevar, que se intentó generar con el Estado y para reparar pues a las víctimas también, y que pues ya como no solamente por la captura de Mael Guzmán se había acabado Sendero Luminoso, sino que había seguido, pues que el grupo finalmente se entregara las armas a través de un proceso de paz. Bueno, y así finaliza este video, mandándole un saludo muy especial a todo aquel o aquella que se haya detenido para ver este video, agradeciéndoles por el tiempo, el compañera del curso que vaya a hacer su crítica o realimentación referente al video también va a ser más que bienvenida, y por supuesto un saludo muy especial a la profesora Laura Valencia, que seguramente sí va a ver este video y lo va a ver detalladamente, así que esperemos que le haya gustado mucho. Hasta la vista, muchas gracias por la atención, hasta luego.